muy buenas tardes con Hemos todos. iniciado la grabación Ok, y usted me avisa. puede iniciar cuando guste. Ya les había dicho anteriormente que son bienvenidos a esta capacitación. El capacitador es Santiago Suárez, funcionario de la biblioteca y colega de la universidad. Y en esta ocasión nos va a explicar sobre el manejo de la biblioteca virtual de la universidad para hacer sus tareas, para consulta, para cuando hagan su trabajo de titulación. Es necesario que ustedes puedan utilizar libros, documentos de esta biblioteca y les van a indicar cómo hacerlo. Además, es útil porque en la unidad 3 del curso de asesoría del sistema se analiza este tema y les podría ayudar para completar los cuestionarios. Debo indicar que la sesión está siendo grabada para uso y estudio de los estudiantes. Sin más, le doy la palabra a Santiago. Ya, muy bien, muchas gracias Jessica. Bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver, manejo de la biblioteca virtual y un poco de, vamos a ver Mendeley, vamos a ver normas APA, ¿sí? Déjenme, les pongo la agenda en pantalla. Esta es la agenda que vamos a utilizar. Vamos a dividirlo en dos subtemas. Un subtema en una hora y el siguiente subtema en la hora que resta. Vamos a ver lo que es biblioteca virtual, ¿sí? El conjunto de bases de datos de información científica, conceptos básicos. Vamos a utilizar unas bases de datos de información científica. Necesitamos saber qué son, en qué consisten, cómo, qué información tienen, ¿sí? Vamos a ver el acceso a la biblioteca virtual de la UTPL. Vamos a revisar la organización de la biblioteca virtual. Sin embargo, yo he creído conveniente también traer para esta capacitación consejos de búsqueda de información. Si alguien aquí en los que está presente piensa que es y sobre todo en un trabajo de investigación, comenzar a probar suerte con palabras relacionadas con nuestro tema, es una equivocación. Lamento decirles que es una equivocación porque eso va más allá, hay que organizar, hay que estructurar tu consulta. ¿Y por qué digo esto? Porque esta primera instancia de aventurarse a dar a jugar con las palabras claves y ya en un buscador de información científica produce dos resultados. O mucha información que no tiene nada que ver con nuestro tema de investigación, con nuestra necesidad de consulta, o ninguna información, ¿sí? Entonces, muchas veces se cae en este tema, en este falso positivo, en esta falsa creencia de que no existe información del tema que estamos buscando. Y entonces ahí es momento de revisar el método que estamos utilizando, revisar casa adentro a ver si estamos utilizando los términos correctos. Entonces, he creído conveniente hablar algo de consejos de búsqueda de información. Lo vamos a hacer lo más corto y simple posible, ¿sí? Y con estos consejos los vamos a aplicar directamente en algunas bases de datos de información científica. La siguiente sección o la siguiente hora vamos a trabajar sobre normas APA y Mendeley, ¿sí? Que son básicamente, nos permiten en el uno redactar y Mendeley nos permite organizar y también ayudarnos a la redacción de cualquier trabajo de investigación. Finalmente hablaremos de URC, un sistema antiplagio, ¿sí? Vamos a ver algunos tips, no para evadir el sistema del control, porque este sistema de control antiplagio es muy robusto, ¿sí? Entonces, unos tips para no caer en malas prácticas de la metodología de la investigación, ¿sí? Finalmente, un poco de propaganda, indicarles que sobre estos temas, si ustedes quieren acceder a capacitaciones más concretas, más profundas sobre los temas que les acabo de indicar, les voy a dejar información sobre microtalleres y si tienen alguna consulta en específico sobre los recursos que tiene la biblioteca para ustedes, vamos a hablar de teleasistencia, ¿sí? Entonces, sin más, y con esta agenda propuesta, vamos a dar inicio. Vamos a ver lo que es una biblioteca virtual, ¿sí? Bueno, ¿qué es una biblioteca virtual? Es una colección de recursos digitales. Básicamente es un conjunto de, en este caso, bases de datos de información científicas y simuladores y otras herramientas en Internet, ¿sí? Que buscan responder a la demanda de información de estudiantes, docentes y profesionales en general, ¿sí?
indicarles que en el Internet, en el mundo de Internet, existen un montón de bases de datos de información científica. Hay un sinnúmero de bases de datos de información científica, ¿sí? Entonces, por eso es lo que les decía en un inicio, que decir que en todas estas bases de datos, en toda esta biblioteca virtual que tiene la universidad, que no existe tu requerimiento de búsqueda, es un poco, hay un error ahí, hay un error. Tal vez están aplicando mal las técnicas de búsqueda, tal vez está mal estructurada tu consulta, y porque hay un montón de recursos, que tú puedes utilizar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, la biblioteca virtual de la UTPL en específico se compone de estas tres tipos de recursos. Base de datos de información científica. Aquí quiero preguntar a alguien de los que nos está escuchando, ¿es familiar este término base de datos de información científica? Tal vez lo han escuchado. En mi caso solamente he escuchado, estoy familiarizado con las bases de datos, pero específicamente de la información científica no. Ya, ok. ¿Alguien más? Ya, bueno, cualquier persona que desee participar. Yo también no he escuchado base de datos de información científica, solo base de datos de algunas instituciones o base de datos pero de información científica no. O sea, no las conozco. Perfecto. Generalmente hago esta pregunta al inicio porque hay algunas cosas que para personas que sí tienen conocimiento sobre esto o han escuchado hablar, pasamos de alto para ganar tiempo en otras cosas, pero no hay problema, ¿sí? Entonces, bueno, las bases de datos de información científica, estos digamos que son los portaestandartes de este tipo de recursos. Scopus y Science Direct son por renombre las mejores bases de datos que usted puede encontrar, incluso si usted puede en su trabajo de investigación, ya sea una tesis o ya sea un paper de investigación, ¿sí? Pone algún recurso que esté en Scopus y en Science Direct, como que eso le da un valor agregado a su trabajo de investigación. En Web of Science también. ¿Por qué nombro estas tres? Porque son multidisciplinarias. ¿Qué significa? Que usted puede conseguir información tanto como de medicina, tanto como de informática, de electrónica, de derecho, ¿sí? Porque son tienen mucho contenido y de diferentes áreas de conocimiento humano. Incluso en la parte más adelante que vamos a hacer la práctica, vamos a utilizar estas bases de datos. Bueno, acá hay algunas del área biológica, ¿sí? JSTOR, BMJ, la New England Journal Medicine, ¿sí? Que es hoy por hoy información, tiene esta base de datos, información muy relevante sobre esta pandemia que nos está quejando ahora mismo, ¿sí? Otro tipo de recursos que tenemos son ebooks o bases de datos que contienen eminentemente ebooks. Tenemos Springer eBooks, Digitalia, el libro, ProQuest eBook Central, Harrison Medicina, este loguito de aquí es de Eureka, ¿sí? Que son plataformas que tienen libros digitales. Aquí, bueno, a mí personalmente me gustan estas tres bases de datos, Digitalia, el libro y ProQuest eBook Central, porque van a poder encontrar información no solo para su trabajo de investigación. Si usted tiene un perfil más técnico, más profesional, aquí podrá encontrar información, por ejemplo, obtener alguna certificación, si es que en su área de conocimiento existen certificaciones. Sí, hay algunos estudiantes que en la academia, o sea, en la universidad, al momento de salir de la universidad, optan por dos ramas, o bien hacerse investigadores, ¿sí? O bien hacerse profesionales en sí, en toda la red. Entonces, estas bases de datos tienen algunos muy buenos libros para aprender nuevas aptitudes, como manejar Excel, eh, cómo hacer inclusive búsquedas de información, cómo obtener incluso en algunos ciertas certificaciones, ¿sí? Y por último tenemos simuladores. Los simuladores, como su nombre dice, son herramientas que ayudan a simular algo, ¿sí? Tenemos el caso de Bioteca, Aklan Human Anatomy y Hospital UTPL, ¿sí? Tiene una base de datos, un simulador, perdón, que se refiere al área médica, pero Wolfram Alpha es un simulador que tiene varias herramientas, desde, digamos, en su carrera, si ven algo de cálculo, algo de integrales, de estadística,
pues Wolfram Alpha tiene una calculadora para resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Y cosas más complicadas como hacer, por ejemplo, simulaciones, básicamente en toda la regla, ¿sí? O hacer proyecciones de estadística, ¿sí? Algo de Machine Learning, ¿sí? Que resulta muy bueno y muy bien para cuando quieres presentar los resultados en tu trabajo de investigación, ¿sí? Vamos a ver cómo se accede a la biblioteca virtual de la UTPL. Bueno, ¿qué insumos necesitas? Para esto, lo único que necesitas es la dirección electrónica. Perdón, aquí hay una errata, un error. Bueno, dirección de correo electrónica y la clave institucional. Y una conexión de internet, eso es lo único que necesitas, ¿sí? ¿Puedo interrumpir un segundito, por favor? Claro, dígame. Una consulta específica sobre la presentación y la pantalla anterior respecto a lo de las bibliotecas. No sé si de pronto se va a ahondar más en eso en lo posterior, pero quisiera saber unas cuantas cosas. Sobre lo que eran las bases de datos de información científica, estaba indicando que el Scopus era uno de los más recomendados como para dar una mayor valía, una mayor consistencia a nuestra investigación, ¿verdad? Y por otro lado, respecto a los simuladores, perdón, sobre lo mismo de las bases de datos. Esto siempre ha estado en una permanente creación, es decir, constantemente se crean nuevas bases de datos o son generalmente ya unas establecidas que ya tienen mucha durabilidad o constantemente se ve una creación de nuevas bases de datos científicas. Y respecto a los simuladores, como dice que es respecto a la parte estadística, por ejemplo, sirve para hacer algún tipo de proyección para econometría y obtener datos de ese tipo también y simular software de econometría. Ya, ok. A ver, estas bases de datos, Scopus, Science Direct Web of Science, se actualizan de una forma impresionante. Podemos estar, por ejemplo, en junio o julio de este año, por ejemplo, ya vamos a tener papers, libros, tesis con edición 2022. ¿Sí? A tal ese punto tiene estas bases de datos ese poder de actualización. ¿Cómo se crean bases de datos? Pues básicamente ahí tendremos que retomarnos un poco más atrás, que es un conjunto de investigadores, ¿sí? Un conjunto de investigadores, digamos, de metafísica, desean poner su propia base de datos que se llame Metafísica Journal, por ejemplo. Sí, o Metafísica, base de datos de metafísica, ¿sí? Entonces, la forma en que se crean es impresionante ahora con Internet. Pero, aquí hay un tema especial con Scopus. Scopus tiene, aparte de tener información a texto completo, también es referenciador, ¿sí? O muestra artículos de referencia. O sea, básicamente te dice, y esto es bueno aclararlo en este punto, te dice, mira, existe este artículo sobre el tratamiento de algún tema. Yo no lo tengo en texto completo, pero te lo dejo los datos para que sepas que existe, ¿sí? Y será trabajo del investigador ir a la biblioteca, a la revista científica, ¿sí? Al repositorio donde se encuentra. Ese es el trabajo que tiene que hacer el investigador, tratar de obtener, si le sirve un artículo en específico, tratar de obtenerlo o acceder a su contenido de alguna forma, ¿sí? Sobre los simuladores, lo que usted puede hacer con Wolfram Alpha dependerá de lo que, dependerá en muchos casos si es autodidacta, ¿sí? Así como tienen varias herramientas, también tiene bastante información, ¿sí? Entonces usted tiene ahí las herramientas, tiene tutorías, tiene videos explicativos, tiene manuales, ¿sí? Entonces, un manual específico para lo que usted necesita para un trabajo de investigación, si es súper específico no lo va a encontrar, pero sí toda la herramienta, toda la documentación, ¿sí? Toda la base de conocimientos para poder llegar a ese resultado final. Es muy bueno, puede hacer simulaciones, yo he visto que hacen simulaciones del terreno, ¿sí? Hacen simulaciones de montañas y todo eso solo con datos estadísticos tipo ARGIS, ¿sí? Solo, perdón, con datos georreferenciados, ¿sí? Entonces, en Wolfram Alpha
puede hacer eso y muchas cosas más, ¿sí? Los vamos a indicar más adelante cómo acceder a la ayuda de todo esto, porque en una capacitación es como que complicado abarcar todos estos temas. Estos bases de datos que se encuentran aquí, ebooks y simuladores, solo son una parte de lo que existe en la biblioteca de la universidad. Si no mal recuerdo, existen como unas 54 bases de datos. Y solo Scopus y Science Direct tienen un montón de recursos, digamos que llegan a 500,000 fácil, ¿sí? De los cuales, obviamente, hay que ser claros, de todos esos recursos que tiene la universidad, suscribe o contrata en ciertas áreas de conocimiento en las cuales está trabajando, ¿sí? Entonces, para el resto que no se suscribe, ¿sí? Ahí es trabajo del investigador buscar en otras bases de datos. Otra característica que puedan obtener de las bases de datos de información científica es que un artículo en particular puede no estar disponible en una base de datos, pero puede estar disponible en otra, en texto completo, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. No sé si se me queda alguna pregunta de responderle. Creo que Por mi fueron como lado, 3. muchísimas gracias por mi lado. Ok, listo. Entonces sigamos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo acceder a la biblioteca virtual? Ya les indiqué, necesitan la dirección de correo electrónico institucional, su clave institucional y una conexión de internet, ¿sí? Eso implica que usted puede ingresar desde su casa, desde su trabajo, desde el aeropuerto, desde cualquier parte que usted tenga una conexión de internet y tenga a la mano sus credenciales institucionales, puede acceder a esta biblioteca virtual. Para hacerlo, creo conveniente ponerles aquí los pasos explícitamente, ¿sí? Van a la página de la universidad, www.utpl.edu.c, y en la opción de UTPL en línea, ¿sí? Aquí ingresan sus credenciales institucionales, correo y clave, ¿sí? Y aquí en la lista de servicios y aplicaciones escogen biblioteca y luego biblioteca virtual. Finalmente les llevará a este catálogo de bibliotecas de base de datos de información científica, donde podrán encontrar varias cosas, ¿sí? Si usted necesita más ayuda sobre cómo ingresar a las bases de datos de información científica, tiene aquí un video tutorial. No se preocupe que al final pasaremos las presentaciones para que usted las tenga a la mano, ¿sí? Como les dije, ustedes pueden acceder desde el campus universitario, domicilio, lugar de trabajo, pueden acceder bajo esta vía que acabo de describir. La organización de la biblioteca virtual. Lo primero que van a encontrar, déjenme activar el Spotlight, es este buscador. Es un buscador general, ¿sí? ¿Qué hace? Ofrece acceso a todos los recursos bibliográficos. Yo recomendaría que usted utilice esta base de datos como para obtener un pequeño resumen, un primer contacto sobre su tema de investigación, ¿sí? Aquí usted puede buscar por palabras claves y en este casillero se encargará de ir consultando base de datos por base de datos, qué información tiene relacionado con su término de consulta, ¿sí? Y, por ejemplo, yo cuando pongo los términos de consulta en esa caja de texto, ¿qué encuentro? Pues, o dónde consulta. Pues, como le digo, busca en cada base de datos de información científicas e ebooks que tenemos, busca en el catálogo de biblioteca y busca en el repositorio institucional su requerimiento de consulta y le muestra un resumen de lo que haya encontrado en estas 3 fuentes de información, ¿sí? ¿Cómo se encuentra organizada la biblioteca virtual? Bueno, se encuentra organizada en las 4 áreas de conocimiento que tiene la universidad: administrativa, biológica, sociohumanística y técnica, más un área adicional llamada multidisciplinaria. Aquí van a poder encontrar Science Direct y Scopus, porque no se las pueden encasillar en un área específica del conocimiento, porque tienen información de todos los conocimientos del saber humano. ¿Qué van a poder encontrar? Ebooks, tesis, artículos científicos, videos, revistas, una infinidad de tipos de recursos. Muy bien, voy a pasar esta parte de cómo buscar información. Son tips, ¿sí? Son tips, ¿sí? Para que usted vaya organizando. Antes de aventurarse a utilizar estas bases de datos de información científica, utilizando al azar palabras claves, ¿sí? Yo le aconsejaría que siga estos tips, estos consejos de búsqueda, ¿sí? Primero, planificar su búsqueda. Establecer claramente lo que se necesita buscar. Si usted tiene pleno conocimiento de lo que necesita encontrar, lo que necesita buscar,
¿sí? Le será más fácil discriminar a la hora que obtenga los resultados qué información le sirve y desechar la información que no le sirve. Internet es muy grande, todos sabemos que Internet es muy grande, ¿sí? Y entre tanta información podemos sentirnos abrumados, inclusive perdernos entre tanta información, perder el objetivo, el norte de nuestro trabajo de investigación y comenzar a perder el tiempo en otros temas que realmente no tienen nada que ver con nuestro trabajo de investigación. Precipitarse no ayuda, o sea, llegar y sin planificar su búsqueda y ir a las bases de datos de información científica, yo le aseguro que puede obtener dos resultados. Una cantidad enorme de información que va a ser imposible ser procesada por el ser humano, ¿sí? O va a encontrar casi nula información, ¿sí? La poca información que encuentra no tiene nada que ver con su término de consulta. Analice su problema, ¿sí? O sea, analice qué me está pidiendo, qué necesito saber, ¿sí? Muchas veces en el título del trabajo de la investigación, por ejemplo, no dice cosas explícitas como, por ejemplo, obtener cómo medir algo, ¿sí? O qué metodología utilizar para hacer alguna encuesta. Entonces, eso va intrínseco en su trabajo de investigación. Entonces, usted sentándose a analizar su problema puede llegar a concluir que, obviamente, aunque no dice mi trabajo o mi título del trabajo de investigación dice que necesito estadísticas o necesito ir a consultar una patente, sí, pero analizando mi problema puedo descubrir que me falta esa información, sí, y tendría que agregarlo a los términos de consulta, sí. Y utilice una metodología, básicamente que sea ordenada y sistemática. Sistemática es que se repitan siempre los mismos pasos. La ventaja de planificar su búsqueda es que es iterativo e incremental. Es como una especie de ensayo-error. En una primera versión pongo mis términos de consulta y de ahí voy afinando ciertas cosas y eso va haciéndose repetitivo y la información va siendo incremental. Obviamente de lo que yo necesito. Utilice varias herramientas, ¿sí? Si usted, digamos, si usted se casa solo con una sola herramienta, digamos, Science Direct, se pierde lo que hay en Scopus, en Web of Science, ¿sí? Y cualquier otra fuente de información que este buscador EDS le diga que hay información relacionada con su término de consulta, ¿sí? Si no conoce usted o no tiene expertise o conocimiento sobre el tema de su investigación, comience por indagar sobre el tema, empápese sobre el tema antes de comenzar a realizar una búsqueda, ¿sí? Porque si no sabe muy bien o no tiene pleno conocimiento del tema, no va a saber qué información le conviene y qué información no le conviene. Evaluar en lugar donde proviene la información. Esto es muy importante porque hay información de todo tipo, de todo tipo. Para este punto, ¿de dónde proviene la información? Para este punto, permítanme recomendarles que, por ejemplo, Google no vamos a utilizar para un trabajo de investigación, pero sí Google académico, ¿sí? En algunos casos no se recomienda Wikipedia, porque Wikipedia es un conjunto de personas colaborativamente por Internet, ponen y comienzan a desarrollar un tema, pero nadie, absolutamente nadie nos garantiza que todo lo que está ahí sea verdad, ¿sí? Entonces, no me imagino a alguien haciendo una vacuna ahora mismo para el COVID con información de Wikipedia que nadie ha contrastado si es verdad o no, ¿sí? Y algunos sitios, ¿sí? Algunos sitios que por más que tengan un nombre como academia.com, academia.edu, sí, para acceder a la información, primero ven su página un montón de propaganda, ¿sí? Un montón de propaganda, tal vez por ahí no voy a encontrar información lo suficientemente seria para mi trabajo de investigación, ¿sí? O peor, si me pide un registro y después del registro me pide un montón de cosas más, tal vez sea un spam o una especie de ataque informático al cual yo mismo me estoy metiendo, ¿sí? ¿Dónde busco la información? Depende de lo que necesito. Conceptos e información sobre un tema, enciclopedias, diccionarios, manuales, incluso si usted es estudiante de posgrado, sus libros que recibió, ¿sí? O el material que recibió en pregrado le puede servir, ¿sí? Para aclarar conceptos o recordar conceptos que ahora mismo ha olvidado. Datos estadísticos va en recopilaciones. Un tema específico en artículos de revista y monografías. En este punto, un tip muy interesante es, muy bueno es, si va a hacer un trabajo de investigación, revise otros trabajos de investigación relacionados, no con el objetivo de copiar su contenido, pero sí de basarse, ¿sí? En qué metodologías han usado y en qué temas no han perdido el tiempo y han seguido con otros temas.
métodos para hacer algo en patentes, legislaciones y normativas. Y, por ejemplo, estado del arte, sí es más o menos como un resumen de lo que actualmente existe sobre un tema en específico, ¿sí? Los va a encontrar en artículos o reviews, ¿sí? Estos son de mucha ayuda, ¿sí? Porque ya le presenta un resumen. Hay una persona que se dedicó a escribir esto, que gastó casi un año y tal vez más tiempo en hacer esta investigación y ya da un resumen específico de lo que existe, ¿sí? Sobre un tema en específico, ¿sí? En la literatura científica. ¿Cuál es una desventaja de estos temas? Que no están, o los reviews no existen para todas las áreas del conocimiento y para todos los temas de conocimiento, porque hacerlos involucra un esfuerzo mayor que hacer un trabajo de investigación. Y bueno, llegamos a estas keywords. Ustedes y todos estamos familiarizados con las keywords. Naturalmente ya lo hacemos cuando realizamos una búsqueda por Google. Naturalmente ya hacemos una clasificación de keywords, ¿sí? Y bueno, para el trabajo de investigación lo que nosotros debemos es determinar las palabras claves, frases, conceptos y sinónimos que describen de mejor manera mi requerimiento de información, ¿sí? Y esto implica, por ejemplo, quitar las palabras vacías, el, la, los, ¿sí? Determinar, por ejemplo, si mi trabajo de investigación está en la línea de investigación, está situado en un punto determinado de la historia, ¿sí? Un punto determinado de la historia, o en un lugar geográfico en específico, en una región, o en un grupo o una demografía específica, ¿sí? Esas palabras claves deberían, o esas características deberían estar consideradas como palabras claves. Y los operadores booleanos. Esto no sé si recuerdan, por cosas de la vida, lo vimos en el colegio, lo volvimos a ver en la universidad, y ahora si alguien pensó que se iba a librar de los operadores booleanos, pues estos parece que los vamos a utilizar para toda la vida, y en estos buscadores, pues este es el lenguaje que entienden para hacer relaciones. Básicamente, los operadores booleanos sirven para hacer relaciones entre conceptos y palabras claves, ¿sí? Y aquí les he puesto una simbología, en resumen, ¿sí? De los principales. Cabe indicarles que cada base de datos va aumentando más operadores booleanos. ¿Por qué? Porque estas bases de datos también ofrecen herramientas que ayudan al investigador a obtener la información más rápido, ¿sí? Más rápido y más certeramente. Entonces, por hacer un recorderis, ¿sí? Recupera información tanto de los términos que se encuentran a la izquierda y a la derecha del operador, por devuelve información devuelve aquellos documentos que tengan dentro de su contenido tanto el operador de la izquierda como la derecha. Puede ser el uno, puede ser el otro, o pueden ser los dos, ¿sí? Con esto, abarca muchos más resultados, y puede ser que nuestro script de búsqueda o nuestra búsqueda pierda esa eficiencia que se necesita, ¿sí? Esa relevancia que se necesita. Y el not, sí, a veces de tanta información es más fácil quitar lo que no queremos que antes que hacer un desglose o un filtro de toda la información que existe. Finalmente, tenemos o debemos definir criterios de inclusión y de exclusión. Aquí generalmente se define qué tipo de recursos voy a utilizar. Artículos, tesis, papers, libros, ¿sí? Aquí te puede guiar o les puede guiar su director de tesis, ¿sí? Su director de tesis les dirá, utiliza este tipo de recursos, ¿sí? Dependiendo del trabajo, ¿sí? Y determinar intervalos de tiempo, ¿sí? Aquí existe información de todos los años, desde la creación de la penicilina, por ejemplo, básicamente, o el término correcto sería desde el descubrimiento de la penicilina, que si no mal recuerdo es por ahí por la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, el artículo que lanzó al mundo el uso de la penicilina, ¿sí? Está aquí. Entonces, entre los criterios de inclusión, establecer de qué año a qué año voy a fijar mi investigación, a determinar mi investigación, me ayuda a dos cosas. La una es a reducir de toda la cantidad de posibles resultados que pueden haber, ¿sí? A un grupo en específico, centrarme en un grupo específico,
Eso, y generalmente los trabajos de investigación son como un pasito más de la humanidad para encontrar la solución a problemas que tiene la sociedad en sí, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar soluciones para el mundo actual, para la sociedad actual, pues tendría que utilizar información de los últimos años. Lo que más se recomienda, lo que comúnmente se recomienda es un tope de información desde hasta 5 años hacia atrás del año actual donde se está realizando la investigación, y para temas emergentes como de medicina, ahora con la COVID, y de tecnología, que cada día se va inventando más cosas, ¿sí? Se da un tope hasta 3 años. Todo dependerá, ¿sí?, de su trabajo de investigación. En algunos casos, si su trabajo de investigación es histórica, por ejemplo, analizar, no sé, la narrativa del Quijote, ¿sí?, o de otro autor, pues tendrá que remitirse a esos años, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, una vez que usted obtenga o haga todos estos pasos, estos tips, aplique estos tips, todavía no realizamos la búsqueda, recién estamos definiendo en un papelito qué palabras claves, usted tendrá un script de búsqueda como este, ¿sí? Este es el resultado final. Este, por decirles, es el lenguaje que entienden los buscadores de las bases de datos de información científica. Si usted pone este término de consulta en cada casillero de búsqueda de las bases de datos de información científica, lo va a entender y le va a dar, les va a dar un conjunto de resultados. Hacer afinamientos en cada base de datos porque tiene algunos términos, algunos comandos específicos, ¿sí? Solo es cuestión de ajustarlos, pero las palabras que yo quiero buscar o los términos o conceptos que yo quiero buscar están aquí, ¿sí? Y los voy combinando con los operadores booleanos. Aquí yo les he traído, esta es una técnica muy pedagógica, muy visual, ¿sí? Que es establecer los términos de consulta, ¿sí? Y yo también empaparme de lo que estoy investigando a través de un mentefacto conceptual, ¿sí? Sí, que es como una especie es una especie de una cruz, ¿sí? Y que en su parte principal, déjenme activar el Spotlight, ¿sí? Existen otras técnicas, obviamente, no creerán que esto de establecer las palabras claves y hacer los scripts de búsqueda es algo tan abstracto. Todos tienen una metodología para llegar a ese resultado final, pero yo he considerado y he decidido traerles esta que es más didáctica y es más didáctica, ¿sí? Entonces, en la parte central tiene el concepto, ¿sí? El concepto principal de lo que usted está buscando, ¿sí? En la parte derecha está aquellos términos, ¿sí? Aquellos conceptos que no tienen nada que ver con su término de investigación, con su investigación. Mientras que en la parte izquierda, que dice isordinación, ¿sí? Van como conceptos relacionados, ¿sí? Van conceptos relacionados a este concepto principal. Acá en infraordinación va como conceptos ya, instancias específicas derivadas de este concepto principal. Y muchas veces, por ejemplo, y dependerá del estado de investigación del tema que usted está buscando, ¿sí? Muchas veces no vamos a encontrar mucha información sobre este concepto principal, entonces, o tal vez estamos utilizando mal las palabras claves, entonces nos tocará subir un nivel a la categoría superior de este concepto, ¿sí? Entonces, esto nos sirve, aquí les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el término principal es una reacción química, que no es un concepto relacionado a reacción química, es reacción nuclear, ¿sí? La reacción química es parte de un concepto más general que es cambio químico, ¿sí? Y una reacción química, algo similar, es electrones de valencia, poca energía, los elementos se conservan su identidad, la velocidad depende de factores externos, ¿sí? Y características de esta reacción química es la descomposición, síntesis, sustitución o doble sustitución. Acá tengo un ejemplo más general, es por ejemplo de las bellas artes, ¿sí? Las bellas artes no son obras de la naturaleza, ¿sí? ¿Y esto cómo lo aplico en la lista de resultados que voy a obtener? Pues simplemente encuentro algún artículo que dice obras de la naturaleza, simplemente lo
desecho de mi lista de resultados porque no me sirve, ¿sí? Y las bellas artes es similar a estar hecho por los hombres para ser contempladas estéticamente, valores sensoriales, formales y vitales, ¿sí? Ejemplos de bellas artes podemos encontrar música, pintura, escultura, arquitectura, fotografía, literatura y cine, ¿sí? Y una clase, la clase general a la que pertenece bellas artes es arte. Me tengo que irme a comprar los. Por favor, si apagamos nuestros micrófonos, por favor. Muy bien. Ahora, aquí, ¿cómo lo vamos a utilizar o cómo esto lo vamos a trasladar para que de este gráfico que lo tengo aquí, de este gráfico que tengo aquí, se convierta, perdón, se convierta a esto? Pues bueno, en este de arte que parece más sencillo, lo que voy a hacer es, por ejemplo, lo que no tiene nada que ver con mi término de consulta, con mi tema de investigación, le voy a poner el operador booleano not. ¿Sí? Encuéntrame todo de bellas artes, pero que no pertenezcan a obras de la naturaleza, o que no contengan en su contenido obras de la naturaleza. ¿Sí? Y, vuelta en el lado de la izquierda, los voy a relacionar a todos esos términos que yo he determinado con OR. ¿Sí? Y finalmente, todos los ejemplos o características de bellas artes, ¿sí? Los voy a relacionar con el operador AND. Ahora, no les aseguro que ya con esto de aquí, que ustedes transformen este grafiquito de aquí en este script de acá, obviamente no les aseguro que van a obtener todos los resultados, ¿sí? Pero ya va a servir de base para que ustedes lo vayan perfeccionando en una especie de ensayo-error hasta obtener el script final, ¿sí? Entonces, como les dije, esta es una técnica, existen un montón de técnicas más, ¿sí? Que ustedes pueden consultar, ¿sí? Ustedes pueden utilizar esta o pueden utilizar otras que se pueden encontrar en la literatura, no hay problema, ¿sí? Entonces, ahora mismo, por favor, lo que vamos a hacer es entrar a las bases de datos de información científica conforme los pasos que vimos y vamos a comenzar a hacer prácticas, vamos a comenzar a hacer búsquedas, ¿sí? En un papel nos vamos a tomar unos 5 minutos. Usted defina ahora mismo algún requerimiento de consulta, defina aquellas palabras claves. O si usted gusta con este mentefacto, como le digo, o nos aventuramos a poner solo por temas de probar las bases de datos de información científica, algunos términos, algunas palabras claves relacionados con operadores booleanos. Muy bien, voy a seguir los pasos que vimos en las presentaciones. Voy a UTPL en línea, ¿sí? Espérenme un momentito. Ingreso mis credenciales institucionales. Aquí cojo estudiante. Voy a biblioteca. Y luego a biblioteca virtual. Sí, y yo voy a poner aquí mi ejemplo de búsqueda. Este es el término que utilizan o que entienden los buscadores. Me parece perfecto, Patricia, pero en honor al tiempo, si usted lo puede realizar, ¿sí? De este tema que usted propone, identifique las palabras claves y conceptos, ¿sí? Y relaciónales según a su gusto con operadores booleanos y trate de ponerlos ahora mismo en el buscador, en el EDS, ¿sí? Para obtener un resumen.
Miren, esta es a este término de consulta, ¿sí? Esta es la lista de resultados. Existen 27.165.358 resultados. A este punto, si yo he realizado esta estructuración, esta planificación de mi búsqueda, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya puedo, les dije que eran bases de datos que se actualizan enormemente, ¿sí? Tan rápido que miren, tenemos ya ediciones 2022, como les acabé de decir, ¿sí? Y según esto, entonces, si estoy diciendo que son hasta 5 años hacia atrás, yo luego puedo poner aquí 2017 sería, ¿no? 5 2022, ¿sí? ¿Sí? Y puedo hacer un filtro, ¿sí? Entonces puedo, de toda esta lista de resultados, restringir aquellos que sean de ese año. Ahí ya hay 6.881.643. Aquí los tipos de fuente que necesito. Generalmente para un trabajo de investigación y cuando se va a publicar, pues, Academic Journals, ¿sí? Aquí tienen patentes, reportes, aquí están las tesis, las revisiones, libros. Aquí en libros es importante. Usted para un trabajo de investigación no necesita descargarse o obtener todo el libro. Con 1 o 2 capítulos será suficiente, ¿sí? ¿Qué más? Miren, esta cantidad de recursos que hay. Yo simplemente voy a utilizar Academic Journals, Dissertations, Reviews y libros. Le voy a poner a actualizar. Sí, pero esto tiene que definirse previamente. Usted tiene que anotar en un papelito, en alguna cosa, antes de comenzar a hacer las búsquedas, que eso va a utilizar. En lenguaje también quiero mostrarles algo. En lenguaje, el 90% de información está en idioma inglés. Y aquí lo reflejan los resultados. Miren, hay como 2 millones y pico y en español hay apenas 25.000. Estos dos son la misma categoría, hay 25.000. ¿Sí? Entonces yo voy a filtrar la información por el idioma inglés. ¿Qué más tengo? Les dije por demografía o por lugar geográfico. Miren, aquí ustedes pueden filtrar por el lugar geográfico que necesitan. No es muy utilizado, pero está ahí para que ustedes lo utilicen. ¿Se acuerdan que el Mentefacto tenía una categoría general de donde se desprendía el concepto fundamental? Pues bueno, aquí en Subject, ¿sí? O en materia, pueden filtrar, o sea, pueden decir de Bellas Artes. Si yo estuviera buscando de Bellas Artes, aquí podría delimitar a artes, específicamente toda la información que tenga a artes, ¿sí? Mi término, como es un término de informática, por ejemplo, en mi Mentefacto, como categoría general, tendría que estar, por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo. Miren, y aquí está. Y actualizo. Demos un momento que se actualice. Y miren, los resultados han disminuido enormemente. ¿Sí? Ahora, no es que vamos a leer los 67.000. Como les dije, esto es un proceso de ensayo-error. Ustedes tienen que generar un script de búsqueda lo suficientemente completo, específico y concreto, que aquí les dé unos resultados de unos 240, unos 100, ¿sí? Que eso es más manejable que 67.000. ¿Sí? Entonces, digamos que como el objetivo o cuando voy a parar en hacer este proceso iterativo incremental es cuando de un script de búsqueda, ¿sí? Obtenga una cantidad manejable. Se me ocurre 240, 100, ¿sí? Que eso yo, por ejemplo, en un intervalo de 6 meses que dura un desarrollo de trabajo de titulación, en un mes los puedo procesar tranquilamente. Ahora, si usted no es mucho a hacer esto, así coger un papelito y hacer esto de aquí, las bases de datos en búsqueda avanzada, ¿sí?
le permiten ir estructurando este script de búsqueda, ¿sí? Ya sea con su mentefacto conceptual o con cualquier otra herramienta que usted utilice, ¿sí? Aquí puede ir estructurando, ir combinando los términos y conceptos de su requerimiento de consulta, ¿sí? Y escoger en qué campos de los recursos necesita que ese término esté, ¿sí? En todo el texto. Si tiene un autor, tendrá que aquí poner autor. Si tiene un autor en específico, pues está buscando los artículos de un autor específico, ¿sí? En el título, en los términos, o las materias o las palabras claves también. Usted podría ir especificando en qué término, en qué campo del paper, del recurso, de la tesis, necesita que se encuentre, que se cumpla este término de consulta. Entonces yo lo voy a poner aquí, en subject. Y aquí, miren, están el and, el or y el not. ¿Sí? Y aquí también lo voy a poner acá, le voy a poner visión. ¿Sí? Y aquí en la parte izquierda tengo para ir agregando más términos, irlos relacionando con el operador que yo crea necesario y escogiendo el campo del recurso donde quiero que se encuentren esos términos. Generalmente se utiliza en el título, palabras claves y en el resumen. Generalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si algún artículo no está en texto completo, no me va a dejar ponerle aquí, por ejemplo, en todo el texto, ¿sí? Pero si generalmente los recursos, aún así no estén en texto completo, ¿sí? Le van a poder mostrar el título, el autor, los términos de consulta, o las palabras claves y el resumen, ¿sí? Y aquí yo lanzo la búsqueda. Ahora, ¿cómo puedo obtener los resultados o ir directamente a revisar el resultado? Como les dije, este casillero de consulta va me voy a regresar acá, por cada una de estas bases de datos y me hace un resumen. ¿Sí? Me hace un resumen de todo lo que he encontrado. Y miren, por ejemplo, me dice que por ejemplo, este resultado, ¿sí? Que se encuentra aquí, está en Science Direct. ¿Sí? ¿Cuál otro? Por ejemplo, IEEE. Me dice que este quinto resultado está en IEEE. Y si yo voy acá, IEEE lo tenemos por acá. Miren, aquí está IEEE. ¿Sí? Entonces me da un resumen de todo lo que tenemos sobre un término de consulta o sobre un conocimiento. ¿Sí? Y yo para acceder, pues simplemente le doy clic aquí. Si quiero obtener, por ejemplo, los metadatos de información, le doy clic en el título y aquí me presenta la información. Yo no voy a leer, si tengo 240 artículos, no voy a leer los 240 artículos de principio a fin, porque cada artículo puede tener de 6 a 12 a 22 páginas, ¿sí? Para hacer un barrido inicial de la información, yo simplemente me baso en el resumen. Si en el resumen, yo leo en el resumen, y la información que está en el resumen sirve para mis propósitos, yo la voy a utilizar. Denme un ratito, por favor. Ya, perdón. Y para ir al recurso ya como tal, en la base de datos, en este caso en Science Direct, doy clic aquí, en ver registro en Science Direct. Déjenme ponerlo con el Spotlight. Espérenme un ratito. Aquí, ver en Science Direct. Ahora, bueno, aquí nos puede pasar esto de aquí. ¿Qué significa esto de aquí? Que en algún momento, como la información es volátil en Internet, en algún momento este recurso estuvo disponible aquí, en Science Direct. Pero ahora nos puede ser por problemas de la herramienta o por cualquier otra cosa, ya no está disponible. Pero entonces, ¿qué? ¿Ya no podemos obtener el recurso? Pues no, todavía hay una opción más. Yo puedo coger, ¿sí?
Yo puedo coger este identificador que se llama DOI, que es como el número de cédula de los recursos en Internet. ¿Sí? Puedo copiarlo. Para copiarlo. Este proceso ustedes van a hacer cuando el recurso o no lo encuentren en una base de datos con texto completo, ¿sí? O pase un error como el que acabamos de ver. ¿Sí? Sucede en las mejores familias. Entonces, bueno, el trabajo del investigador es resolver esos pequeños detalles. Miren, entonces voy aquí a ScienceDirect. Esperemos que se cargue. Y lo busco por su DOI. Le pongo buscar. Déjenme ver, Machine Vision Intelligence. Miren, está aquí. Por Product Effect Inspection. Perdón, estaba hablando con el audio, con el micrófono apagado. Y miren, Estimado aquí lo Santiago, encuentro. una, ¿Sí? una consulta, por favor. Sí, dígame. Respecto a todos los las instrucciones que se da, o sea, porque según veo también se utiliza como una terminología bastante similar a lo que son las bases de datos ordinarias, pero ¿hay sí nos va a facilitar después un manual al final para todas las consultas y en qué momento se deben hacer, o solamente tomamos nota a partir de lo que se nos está dando en este momento? Bueno, la forma de buscar es general. O sea, ustedes pueden utilizar este proceso para buscar, ¿sí? Ya sea como herramienta para establecer los términos que van a utilizarse dentro de mi investigación, el Mentefacto o cualquier otra herramienta. Si usted necesita ayuda sobre las bases de datos, todas tienen esta opción, este botoncito de Help. ¿Sí? Y aquí ustedes van a poder ingresar a ayuda, ya sea videotutoriales, manuales, incluso sesiones directamente con el editor donde le van a indicar cómo utilizar su herramienta. La información es muy completa, la que ofrecen los proveedores. En cada uno es, ¿no? Ya sea en el Scopus o en el de aquí también cada uno tiene su propia ayuda para hacer las consultas respectivas, ¿verdad? En todas las bases de datos ofrece la opción de ayuda. Muchas gracias. Ya que estamos en esto, miren, exploremos la ayuda de ScienceDirect. Tienes entrenamiento, ¿sí? Usar el producto, ¿qué más? Contenido, ¿sí? Y tienes facts. Entonces, simplemente inclusive tiene un buscador para ver si tu tema o tu consulta es un término general, si un término que se consulta mucho, entonces ellos ya lo ponen aquí en la página web para que pueda ser consultado. Perfecto. Gracias. Santiago, buenas tardes. Una consulta. Ahí veo que hay el botón de purchase, es decir, encontraríamos el paper acá, pero no tendríamos acceso desde la UTPL, ¿es así? Bueno, aquí esta herramienta le ofrece, ScienceDirect le ofrece acceso a través de tu institución. Si ustedes dan clic aquí, revisa la plataforma, sí, lo tenemos en suscripción. Sí, aquí me pide de que agregue una información adicional para comenzar a ver la búsqueda si está dentro de nuestra suscripción.
Déjenme ver. Ya, a ver, aquí en Science, a ver, como les dije, puede ocurrir algunos temas. Uno, que no está, este paper en particular no está dentro de nuestra suscripción, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Es este caso particular, sí que nos pide comprarlo, porque no está dentro de nuestra suscripción, ¿sí? Bueno, aquí, lo que podemos hacer es obtener los datos y en verdad con el resumen o con la información que ya me da la plataforma, yo valido que en realidad me sirve, yo comienzo a buscar por el DOI en otras bases de datos que posiblemente sí estén en texto completo. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer. Sí, pero estos casos son, bueno, ahorita yo lo he hecho al azar, estos casos son muy raros porque los trabajos de investigación se realizan de acuerdo a las líneas de investigación de la universidad y se entiende que todos aquellos artículos relacionados con esas líneas los tenemos bajo suscripción. Déjenme, probemos. Disculpen que me extienda aquí, pero la duda es válida. Probemos aquí, sí. Lo podemos encontrar en otra base de datos, que esté en texto completo, no solo en Science Direct. Pues miren, solo lo tenemos en Science Direct efectivamente. Gracias, Santiago. Eso me lleva a otra pregunta. Claro, dígame. En esta barra de búsqueda de la UTPL, si es que abajo sale el PDF, yo entendería que solamente esos están, ¿cómo se llama? Disponibles para la UTPL. Sí, como le digo, efectivamente, si sale en texto completo o el símbolo del PDF, se entiende que el artículo está disponible en texto completo. Caso contrario, pues se tiene que hacer una búsqueda en otras bases de datos para ver si en esas bases de datos sí está en texto completo. Eso es básicamente el trabajo de investigación que hay que hacer. Ok, gracias, entendido. Muy bien. Ya que estamos aquí, déjenme mostrarles Scopus, que también es una muy buena base de datos. Esperemos que se cargue. Santiago, buenas noches. Sí, dígame. Disculpe Sí, dígame, buenas noches. ¿siempre la información va a salir en inglés? Sí, la información más actualizada y de última generación se encuentra en inglés. Incluso personas en el idioma inglés son las personas que más escriben y las instituciones que más escriben artículos científicos están en inglés. Bueno, sí, porque habemos personas que no dominamos mucho el inglés. Por eso le preguntaba. Sí, efectivamente. O sea, usted puede filtrar la información en español con estos filtros que vimos hace un momento, pero, o sea, se va a perder información actualizada, ¿sí? Se va a perder información actualizada y básicamente un trabajo o sea, dedicarse 6 meses a trabajar en su trabajo de titulación y que esté desactualizado para obtener un producto desactualizado, pues nada, pues sería tiempo perdido.
Ajá. La plataforma no da oportunidad de traducir. Algunas tienen traductor en línea, pero si usted utiliza Chrome, por ejemplo, tiene el plugin de traductor. Entonces usted puede utilizar ese traductor con la salvedad de que este traductor no es semántico, es simplemente textual. ¿Sí? Entonces va a haber algunos párrafos, ¿cómo le explico? Una discoordinación. Algunos párrafos que no van a tener sentido con esta traducción. Claro. ¿Sí? Déjenme, espérenme un momentito, estoy teniendo problemas con mi internet, con el acceso a las bases de datos. Hasta eso, resolvamos algunas preguntas mientras yo lo resuelvo rapidito. Lo conecto al cable. En el momento que si no se escucha, por favor, me avisa. Considero que ya de aquí nos toca a nosotros estar practicando y verificando algunas cosas, pero voy a hacer esta la única capacitación de lo que es bases de datos, de pronto para traer consultas después que practiquemos. Bueno, les voy a dejar la presentación, pero en la página de biblioteca, ya les voy a indicar esto más tarde al final, ustedes pueden inscribirse a microtalleres de 1 hora y media de duración, en este caso de base de datos de información científica, donde usted ya puede ir con preguntas puntuales sobre las bases de datos. Entonces hay una persona, ¿sí?, que se encarga de responder todas esas consultas. Sí, y claro, otras personas que se encuentren o que se hayan inscrito a esa capacitación, que se da todos los días martes y jueves en la mañana de 8 a 11, si usted quiere el curso completo, o de 5 a 8 de la noche en la tarde, usted puede inscribirse y puede validar estas consultas específicas que tenga. No es la única capacitación que se va a dar, hay capacitaciones permanentes, como repito, cada martes y jueves que da la biblioteca sobre estos temas que estamos abordando. Correcto. Ya miren, en Scopus, déjenme mostrarles Scopus. Pongo el mismo término de consulta, le digo que busque en el título del artículo, en el resumen y en el keywords. Esto generalmente es donde se busca, pero ustedes tienen aquí el conjunto de opciones adicionales, incluido el DOI que ya vimos, ¿sí? Y pueden buscar. Ahora, ¿qué les quiero mostrar de aquí? Primero, los filtros. Esto es común a todas las bases de datos. Van a encontrar los filtros 2022, 2021, 2020, 2019. El área, como les dije, mi área es, encima de inteligencia artificial está ciencias de la computación. Aquí están los artículos. Para la persona que me preguntaba el lenguaje, estos son los lenguajes que hay. Miren, en español, al menos de mi término de consulta, hay 2000. En inglés hay 677.522. Entonces, si yo restringo, si mi trabajo no dice en español así explícitamente, podría revisar 2000. Pero si no dice explícitamente que debo hacer la consulta en español o en fuentes de español, me estoy perdiendo, miren, 67,000 y pico de recursos con información actualizada. Aquí Santiago, una consulta, por favor, disculpa que te interrumpa. Por favor, ¿podría poner en el chat el comando para hacer una prueba acá? ¿Comando D? El comando de búsqueda. ¿Este script de búsqueda? Sí, por favor. Ok, es uno que tengo de ejemplo. Para ir viendo más variaciones. Ok. Déjenme ponerlo en el chat. ¿Sí? Aunque es de computación. No más que yo creo que hay que... Ya, ahí está. Muchas gracias. Ahora, aquí en Scopus hay dos temas. Yo puedo limitar, ¿sí? Implica que todos aquellos documentos que cumplan con estas condiciones que yo he puesto aquí en los filtros se van a desplegar en la lista de resultados. Y excluir que todos aquellos documentos que cumplan con estas condiciones van a salir de la lista de resultados. ¿Qué más puedo hacer? Aquí puedo seleccionar todos y mostrar los resúmenes.
Y lo que les quería mostrar sobre Scopus es que tiene un analizador de resultados. Si yo le doy clic aquí, en esta parte, de, bueno, los escojo a todos y le doy clic en esta opción, se me va a cargar un resumen, ¿sí? Información o metadata sobre la lista de resultados que acabo de obtener. Tenemos un momento que se cargue. Hasta tanto les hablo que ustedes pueden exportar toda esta lista de resultados, ¿sí? Para meterlos de nuevo en Mendeley. Esto vamos a ver enseguida. Descargar a todos los que ustedes escojan, descargar los PDFs, ver quién los ha citado. Esto ya va a un temita más complejo que va con valores o datos bibliométricos de las publicaciones. Sí, es como, por hacerles una analogía, cuando nosotros ponemos un post en Facebook o en Twitter y este obtiene un tal número de likes. Entonces, los artículos se miden más o menos así. Claro que no son likes, sino son citaciones. O sea, cuántas personas han puesto su trabajo, lo han puesto en la lista de bibliografía, ¿sí? Y eso se mide. Claro que obviamente hay ciertos estándares. No vale lo mismo que lo publique un Juanito Pérez o que yo este trabajo en particular lo cite Juanito Pérez, que lo cite, por ejemplo, una revista especializada en este caso de Machine Vision. No es lo mismo, son resultados diferentes. Esperemos que se carguen. La conexión ahora mismo se torna un poquito pesada. Y miren, de la lista de resultados, lo que me muestra, déjenme activar el Spotlight, es los años, ¿sí? En el 2022 hay 2 artículos ya con edición 2022. 2021 hay 28.804. Estos son la gráfica de los documentos que existen sobre este script de búsqueda, sobre esta temática, dividido en años. Hay más información, por ejemplo, en el 2020 hay más información. Se ha escrito más con esto, ¿sí? ¿Qué más? Por autor, por ejemplo, cuando yo tengo un término de consulta, un tema de investigación, algunos siguen al autor que más publicaciones tienen sobre ese tema. ¿Y por qué? Porque al seguirlo a este señor y ver en su bibliografía nos va a abrir un abanico de otros resultados, de otros artículos que tal vez no lo estamos obteniendo con nuestro artículo con nuestro script de búsqueda, ¿sí? O con nuestra búsqueda. Entonces eso nos sirve para 2 temas. Ir conociendo más artículos relacionados con nuestro tema de investigación y si vamos a las keywords, porque todos los artículos tienen keywords, déjenme ponerlos por acá, miren, miren estas keywords de aquí, ¿sí? Al yo seguir a este autor que escribe más sobre cierta temática, puedo ir revisando en sus trabajos las keywords que va utilizando y así voy afinando mi script o mi consulta, ¿sí? Por filiación, aquí también podemos ver, por ejemplo, en este tema hay más academias chinas que escriben sobre esto. Implica que si tengo que buscar una patente, pues tendría que ir a este país a buscar una patente relacionada sobre ese tema. Por tipo, miren, por tipo hay más artículos. Hay más artículos y solo el 0.3% equivale a libros. ¿Qué más puedo ver? Por área de conocimiento, hay trabajos de investigación que abarcan varias áreas de conocimiento. Entonces, miren, de ciencias de la computación hay el 30.4, de ingeniería el 17.6. Miren, el término de consulta, aunque pareciera que es eminentemente de computación, también está presente en matemáticas, medicina, física, ciencias sociales, neurociencia, bioquímica, ¿sí? Entonces, miren, nos ayuda a ver en qué áreas de conocimiento está nuestro trabajo de investigación. Bien, entonces, lo voy a dejar hasta ahí, a las bases de datos, para pasar al siguiente tema.
que es normas APA y Mendeley. Voy a poner las presentaciones de normas APA. Muy bien, vamos a ver normas APA. Bueno, ¿qué son? Bueno, son estándares que se encargan de regular la presentación de los trabajos escritos. ¿Sí? Su propósito también es apoyar a una investigación y fomentar que todo lo que tomo de otros autores sea citado y referenciado en nuestros trabajos. También es ético, o sea, promueve la ética, evita el plagio y ayuda a la propiedad intelectual, porque todas las personas que escribimos un artículo, escribimos o desarrollamos un producto escrito y lo ponemos y lo colgamos en internet, aunque a veces no cobremos por ese contenido, sí, al menos nos gustaría que referencien esa información. Existen que nos referencien, que nos digan que nosotros hemos escrito esa idea. Existen estos estándares. La APA, que es la abreviatura de American Physiological Association, APA. Está la ISO, está la MLA, Chicago, Vancouver, Turabian, Harvard y EEE. Existen todas estas normas de citación o todos estos estándares. Pero la universidad, por predilección, utiliza APA. Sin embargo, esto no es una camisa de fuerza. Si su director o tutor de trabajo de investigación, su docente desea utilizar cualquier otra, no hay problema. Encontrará información en internet para que pueda utilizar o ponerlo en ese formato. Y también tiene la ayuda de Mendeley. Citas. El formato de citas. Bueno, hay dos tipos de citas. Hay citas directas. La cita es la idea que se pone dentro de la redacción del texto y la referencia es lo que va en la parte de bibliografía, lo que va al último, ¿sí? Entonces, citas puede ser de este formato, pueden ser de tres tipos. Cita directa, que va autor, año, página. Parentética, basada en el texto, que se pone la idea entre comillas y al final, esto es mandatorio, es un estándar, tiene que ir el apellido, el año y el número de página de dónde proviene este entrecomillado, ¿sí? Porque está textualmente. Y narrativa es cuando nosotros dentro de nuestra redacción incluimos al autor. Esto es para resaltar la idea de ese autor, porque es relevante lo que acaba de decir o lo que ha escrito para propósito de nuestra investigación. Ahora, en nuestro trabajo de investigación podemos utilizar varios tipos de recursos. Los más utilizados, libros. Cuando son impresos tienen este estándar de aquí, apellido, inicial del nombre, año de publicación, título del libro en cursiva, la edición y la editorial. Y aquí tenemos un ejemplo específico. Cuando es en línea, van los mismos campos para libro impreso, pero se agrega el DOI o el URL. O la URL, perdón. ¿Sí? Y aquí tienen un ejemplo. Aquí un tip. Si alguien, o sea, ustedes que consumen mucho internet, la URL de una página puede ser enorme. De investigación como que daña la presentación en sí. Entonces, es muy bueno utilizar acortadores de URL. ¿Sí? Uno de estos muy utilizado es Bit. Dígame. ¿Aló? Vamos arriba y sácame la computadora. No, voy a... Arriba. Perdón. Ya. Entonces,
utilizar un acortador, por ejemplo, bit es un acortador muy utilizado, entonces de toda la largura que puede ser una URL, nos la acorta a algo más sencillo, más manejable. ¿Qué más tenemos? Artículo de revista con Doyle. Va esto de aquí, va los apellidos, esto es un estándar en APA, el apellido y las iniciales del nombre, ¿sí? Entre paréntesis, el día, el mes y el año. El día, mes y el año, esta información se encuentra en las primeras hojas de la revista, ¿sí? El título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, que es el número de la revista, el número de página de inicio y el número de página final y el DOI. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Déjenme ver si tengo alguna pregunta. Sí, al final les compartiremos la presentación. Y bueno, esto busca hacer una introducción a normas APA. Si usted quiere obtener información, adicional, al final le voy a dejar la página y donde se puede inscribir para un taller completo sobre normas APA. Ahora lo que les quiero hablar es de Mendeley. Bueno, Mendeley es una aplicación que facilita la gestión de referencias bibliográficas y la recopilación de información. Sus características: posee una versión web, una versión móvil y de escritorio que pueden sincronizarse entre sí. Puede importar citas a otros gestores bibliográficos. Se puede trabajar colaborativamente, o sea, usted lo que usted vaya encontrando sobre su trabajo de investigación, a través de esta herramienta la puede compartir directamente con su director o su tutor. Y esto es lo que más se utiliza, por lo que más es conocido Mendeley. Se puede insertar citas completas en Microsoft Word, LibreOffice o LaTeX. Para los que no conocen, LaTeX es un editor de texto, ¿sí? Que da el producto final, es de la misma calidad como si estuviera en una editorial para un libro. Es muy bueno eso. Entonces, esto es lo más importante, o sea, todo lo que pueden o lo que se debe saber de APA, el gestor bibliográfico Mendeley ya lo automatiza. Pero ¿por qué es necesario entonces saber APA? Porque como todo en la vida no es perfecto, hay Mendeley se puede equivocar, el artículo, los metadatos del artículo con que se generan las citas y las referencias pueden estar mal. Entonces con APA podemos hacer ese control y ir haciendo los ajustes necesarios y darnos cuenta, sobre todo cuando utilizamos Mendeley, si estamos citando algún trabajo, que un artículo está mal citado, ¿sí? Cuenta con un propio lector de PDFs. Esto nos ayuda muchísimo porque a veces en el trabajo de investigación, si no somos ordenados, ponemos los artículos en todas las partes del computador, ¿sí? Entonces, este programa lo que hace es concentrar todo en una sola interfaz y usted puede ir consultando y leyendo, haciendo notas, inclusive resaltado desde este programa. Y permite organizar tus documentos por carpetas, es muy funcional. Ahora, lo que quiero indicarles es que de las bases de datos de información científicas, estos son los sitios soportados. Ahí quisiera saber ustedes cuáles reconocen de todo lo que hemos visto de la primera parte de base de datos, cuáles reconocen que están soportados por Mendeley. ¿Alguien? ¿Cómo soportar Mendeley? O de lo que usted está viendo ahora mismo en el catálogo de base de datos de información científica, de esas, ¿cuáles están en esta gráfica? Como Google Scholar, Amazon. Ya, muy bien. Y Springer Link. Springer, miren la que acabamos de revisar, Science Direct. Déjenme ver si está Scopus. Miren, está aquí Scopus también. Y ya vamos a ver ahora mismo de qué trata esto. Déjenme cambiarme. Ahora vamos a hacer una prueba, una práctica con Mendeley y les voy a indicar de qué trata esto de sitios soportados por Mendeley. Santiago, una consulta antes de continuar.
¿qué opinión les merece las referencias de Word? Hay un sitio de referencias que dice insertar cita, uno llena los campos de autores, fechas, journals, etcétera, y ya nos sale luego, o sea, uno puede insertar la cita y luego la referencia larga al final. Realmente no conozco ese sitio, pero ahora por la pandemia han aparecido muchas herramientas que nos ayudan y que son mejores que las herramientas tradicionales. No es sitio, Santiago, en el mismo Word, Microsoft Word. Si Ah, usted dice referencias, del gestor de fuentes bibliográficas de Word. Ah, sí. sí, Bueno, ¿qué le parece si hacemos un ejercicio con Mendeley y de ahí lo comparamos con lo que usted me dice? A ver cuál le chévere, parece gracias. más rápido. Ya, Ok, le entendí, le entendí. Ya, miren, esto es Mendeley, ¿sí? Ustedes van a mendeley.com en Google, lo descargan, lo instalan, se crean una cuenta, nada del otro mundo que personas posgradistas como ustedes no sepan hacer. Y bueno, una vez que tenemos en nuestro computador, lo que necesitamos es eh, hacer instalar dos plugins. El Web Importer, que nos permitirá capturar la información, capturar el PDF que estamos utilizando directamente desde el navegador. Y el otro plugin que a mí me sale desinstalar porque yo lo tengo instalado es el plugin de Microsoft Word. Digamos, es el primo hermano del gestor de fuentes bibliográficas que viene por defecto en Word. Es otra herramienta, pero de otra marca, digamos. ¿Sí? Para que me entiendan. Entonces, hay que instalar estos dos plugins para comenzar a trabajar. Ahora les voy a mostrar el funcionamiento de Install del Web Importer, ¿sí? Para esto voy a crear, como les dije aquí en Mendeley, es posible gestionar por carpetas la información. Te voy a poner la fecha del día de hoy. Vamos a ponerle la hora incluso. Y le voy a poner sincronizar. Porque como les dije, Mendeley tiene una versión web, una versión de escritorio la que están viendo, una versión móvil. Este sincronizar lo que hace es, sube la información. Si estamos trabajando en el de escritorio, sube la información a la web y lo sincroniza con su teléfono. Si agregamos algún artículo desde el Web Importer, lo que hace es descargar desde el Internet y ponerlo en esta carpeta, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, me regreso a mis bases de datos de información científica. Ya. Déjenme ponerles por aquí. Y yo una vez que instalo el Web Importer, lo que me va a aparecer en mi navegador es esto de aquí. Este icono de Mendeley me va a aparecer en mi navegador. Hay que seguir los pasos que indica ahí en el... que indica Mendeley para poder instalar esto de aquí. ¿Sí? Entonces, miren. Ahora mismo tengo una lista de resultados. Déjenme ver, perdón. Perdón, me sacó la de la sesión. Perdón un ratito. Solo tengo que volver a iniciar con sesión con mis credenciales institucionales. ¿Sí? A ver, por ejemplo,
vamos a hacer con el ejercicio con esto. Voy a capturar la información o voy a capturar este paper. Entonces, simplemente hago clic aquí. Escojo el artículo, que es este de acá. Y le digo que lo quiero añadir en esta carpeta que acabo de crear. 1403-2021, 18:36. Y le doy clic en añadir. Esperamos que Mendeley haga su trabajo. Sí, cuando ya me sale, me dice que de este artículo, miren, Mendeley me ha encontrado el PDF y la referencia. La referencia es lo que voy a necesitar para citar. ¿Qué más? Voy a ir... ¿Puedes repetir, por favor? Porque estoy intentando hacerlo y no lo logré. Claro. Déjenme buscar. Aquí voy a buscar por ejemplo, unos términos de consulta que tengo por ahí. Ya, por ejemplo, de aquí voy a abrir uno al azar. Por ejemplo. Este artículo, ¿sí? Para el ejercicio anterior, si lo tengo en texto completo o está suscrito, me aparecerá esta opción de descargar PDF, ya no comprar. Yo lo puedo descargar y después meterlo a Mendeley, ¿sí? O yo puedo capturarlo con esta opción de aquí, ¿sí? De clic a este icono que se encuentra junto a la barra de navegación del navegador. Yo le doy clic, pero no se me despliega esas pestañitas como la suya. Ya, ahí tendría que verlo con... debe hacer algo de su conexión, se ha creado cuenta, pueden ser un montón de cosas, pero se lo puede revisar después. Miren, aquí tengo, este es el artículo, miren. Detection on Concealed Cracks from Ground. Bueno, este artículo, miren, está aquí. Yo lo selecciono y le digo, sí, te quiero guardar en mi Mendeley. Y hay referencias, ¿sí? La bibliografía de este artículo que se encuentra acá abajo al final, también la puedo ir guardando en mi Mendeley. Yo voy a escoger al azar. Voy a escoger, por ejemplo, voy a escoger este de acá, voy a escoger este de acá y los voy a guardar en la carpeta que acabé de crear. Espero que Mendeley haga su trabajo. No nos está colaborando el internet, pero está funcionando el Mendeley. Sí, esperemos que acabe de guardar. Que acabe de guardar los artículos. Hasta eso yo puedo ir a mi versión de escritorio. ¿Me confirman si pueden ver el Mendeley de escritorio? Si no, me toca volver a compartir. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, todo lo que he guardado hasta ahorita o todo lo que he capturado con Web Importer tendrá que descargárseme aquí. Entonces, simplemente doy, ¿sí? Aquí en el botón sincronizar. Todo lo que he capturado en el navegador, por favor, descárgate en esta carpeta. Entonces, esperamos que haga su trabajo y miren, comenzó a descargarme todo lo que yo he capturado, lo que acabo de capturar desde el navegador. Y yo puedo, dándole doble clic, puedo abrir la publicación, puedo leerla y puedo comenzar a hacer varios trabajos. Puedo resaltarlo, ¿sí? Puedo resaltar esa información. Con un colorcito. Perdón. Pero aquí está, resaltar. Y puedo agregar notas. Escojo la parte que quiero agregar la nota y le doy clic en Note.
Te puedo poner esto, utilizar en el capítulo 1. Y así puedo ir generando notas conforme yo necesito. Cap 2. Y aquí se encuentran los detalles o la información que yo necesito para el artículo. Sí, se encuentra el título, los autores, la revista, el año, volumen. ¿Se acuerdan que para citar un artículo de revista necesitábamos el volumen? ¿Qué más necesitábamos? El DOI. ¿Sí? El DOI. Toda esta información yo necesito para citar. Y aquí va la prueba de fuego. Yo necesito saber APA para poder corregir en el caso que aquí la información esté mal. A mí lo que se me ha presentado es que el autor esté, por ejemplo, en el nombre de la revista, por ejemplo, o esté en el resumen. Entonces, yo sabiendo APA, sé que esa información debe ir acá. Y miren, aquí se encuentra toda la información. En el caso que no venga por defecto esta información aquí, yo puedo completar esta información a través de los datos que se encuentran en el propio recurso. Ahora, como les digo, vamos a la prueba de fuego, vamos a nuestro poderosísimo Microsoft Word. Voy a generar un documentito nuevo. Déjenme buscar un artículo en el universo. Quiero un poco de texto para ponerlo aquí y comenzar a citar. A modo de ejemplo nomás. No, solo lleva la cédula. Tranquilo. Déjenme ponerlo aquí. Ahora, ¿dónde van a encontrar el plugin? ¿Se acuerdan que instalamos un plugin? De Mendeley para Word. Pues este se encuentra en la cinta de referencias. En el menú de referencias. Miren, aquí está Mendeley. Miren, aquí está Mendeley. Y aquí está el gestor bibliográfico que viene por defecto de Word. Déjenme copiar un poco de texto. Es al azar. Encontré un artículo, es al azar, no tiene nada, o no implica que sea de un candidato u otro, simplemente es al azar. ¿Sí? Entonces, yo para empezar a referenciar, le doy clic aquí, déjenme activar nuevamente el Spotlight para que lo puedan ir viendo, en el botón Insert Citation. ¿Sí? No, disculpen, tengo que desactivarlo al Spotlight para que me sale, no sé si sale, ¿ven esta ventana emergente? Ojalá que sí. Sí, ya, muy bien. Entonces, le doy aquí y busco el artículo que acabo de ver, que acabo de descargar. Por ejemplo, déjenme ver, por ejemplo, este se llama Jean María Prático. Entonces, voy acá, lo inserto y busco aquí en este casillero de consulta, puedo buscar por cualquier campo que tenga el recurso, por el título, por el autor, por el DOI, por alguna palabra clave, puedo buscar. Entonces, miren, aquí está Detection, Monitoring, Entonces, si ya lo encuentro, le doy clic y le doy OK. Esperamos que Mendeley haga su trabajo. Y miren, aquí está, déjenme agrandarle. Eso, miren, aquí está ya la cita. Voy a otro texto más, de nuevo, el mismo procedimiento, insertar citation, voy a buscar al azar, tengo varios resultados, escojo el que necesito y le doy OK. Y ya comienza a aparecerme la citación. ¿Qué pasa? Que cuando en esta idea, como vimos en APA, está entrecomillado, no, mejor, bueno, sí, cuando está entrecomillado, sí, entonces voy a insertar citación, escribo cualquier término de consulta, yo voy a utilizar este, y ¿cómo indico en qué página es? Pues una vez que escogí al trabajo, le doy clic sobre el trabajo y se van a activar estos casilleros. Y aquí puedo escoger si es una página lo que estoy citando, si es un volumen,
si es el capítulo de un libro, si es una figura, en este caso una página. Te voy a decir que es en la página 24. ¿Qué me decía el estándar APA? Que cuando yo cito entrecomilladamente de un libro y proviene de una página en particular, tiene que ir page punto, ¿no es cierto? Entonces aquí le digo el prefijo que va a ir y le doy OK. ¿Sí? Y miren, aquí está. Perdón, aquí, este page no va, perdón. Va por defecto este de aquí. Va P punto. ¿Sí? Yo lo que tengo que escoger, no quiero que vaya P, sino quiero que vaya page. Entonces, le doy editar, escojo nuevamente, y no es prefijo, es sufijo. ¿Sí? Page punto. Vilma Yolanda, señora Yolita, le toca mañana. Mañana le toca en el complejo ferial. Perdón. Sí, señora Yolita. No, señora Yolita, mire su equivocación. Que diga que se me ha vuelto a ir a ese mismo las figuras. Perdón, algo está pasando, debería ponerse page 24. Para eso sirven los sufijos. ¿Sí? Igual. Compañeros, por favor, los micrófonos, compañeritos, a ver si pueden apagar. Gracias. ¿Sí? Entonces, miren, aquí van poniendo. ¿Qué pasa cuando esta idea, por ejemplo, coinciden varios autores? ¿Cómo hago eso referenciar varios autores que coinciden sobre una misma idea? Pues simplemente de la misma forma. Busco, escojo, ¿sí? Y vuelvo a buscar, escojo, vuelvo a buscar y escojo. Y le doy OK. Y me dice que su planteamiento es similar, eliminar el impuesto del 2% sobre las ventas de los microempresarios, Esto es de Activities 2018. Este es un autor corporativo, perdón, de Vera et al. 2009 y de Jen et al. 2009. Hay 3 autores. Lo que quiero decir en APA es que hay 3 autores que coinciden con esta idea de aquí, ¿sí? Que está parafraseada. Comentarles que el parafraseo también debe ir citado. El parafraseo es coger la idea de un autor y comenzarla a desglosar en nuestras propias palabras, ¿sí? La idea sigue ahí, nosotros le cambiamos sinónimos, una palabra por sinónimos o por palabras que entendemos, pero sigue siendo la idea de ese autor y tiene que citarse. Déjenme agregar, por ejemplo, para citar una imagen, voy aquí a imágenes. Déjenme agregar una imagen. Una imagen por aquí. Déjenme agregar una imagen y vamos a citar una imagen. A ver, si no mal recuerdo, las imágenes en APA van en la parte final. ¿Sí? En la parte de abajo de la imagen va la cita de esa imagen. Déjenme darle formato. Déjenme darle formato. Y aquí vamos a citar. Entonces, voy a citar. Voy a buscar el autor o la publicación de dónde proviene esa imagen. Yo estoy escogiendo al azar. Y aquí le voy a decir que ya no es page lo que estoy citando una figura, la figura 12, por ejemplo, del trabajo de Pacini en 1996. Ahí está citado. Ahora, ¿de qué trata esto? Pues tengo que irme a insertar título, que eso ya es una cuestión eminentemente de Word. Insertar un nuevo rótulo, decir que esta es una figura. Y ponerle el título de la figura. Por ejemplo, el arte contemporáneo. Punto tomado de. A veces cuando hacemos ajustes a una imagen, o sea, una imagen viene así y yo le agrego cositas por encima, ya sea en el Paint o en cualquier otro programa, ¿sí? Yo pongo basado de y pongo el autor original de esa publicación. ¿Sí? Y ahí está citado la figura.
También, aplica para tablas. Si yo a alguna tabla le añado, le agrego, la traduzco, ¿sí? Yo voy a citar aquí por cuestiones de tiempo. Le voy a decir que esto es una tabla. Déjenme ver. Déjenme ver si hay tablas, figura, folio, volumen. Y si no, déjenme ver. Le puedo poner que el sufijo sea una tabla. ¿Sí? Bueno, me faltó poner aquí, espérenme para editar. ¿Qué tabla es? Tabla 12, por ejemplo. ¿Sí? Entonces dice que en el caso que hubiera una tabla, esta es una tabla 12. Ahora, eso comparado con insertar cita. ¿Sí? Agregar nueva fuente, vamos a utilizar el gestor bibliográfico de Word, solo para hacer una comparación. A ver, para un artículo de revista, entonces, artículo de revista. Entonces, tengo que llenar toda esta información para recién hacer la cita. Ahora, ¿qué pasa cuando son como 40? Pegarme todo esto. Sí, es un poco complicado. Yo le veo personalmente mejor a Mendeley porque ya me captura la información y simplemente tengo que editarla. Y tal vez digamos, de unas 100 citas o 100 documentos que utilice en mi trabajo, tal vez tenga que editar unos 10, así exagerando. Y finalmente vamos a esta partecita que es importante en los trabajos, la bibliografía. ¿Sí? La bibliografía, aquí le pongo un título 1. Y en APA simplemente voy en referencias y voy en Insert Bibliography. Y todo lo que he utilizado en este documento. Yo puedo tener 1000 documentos en Mendeley, pero en este documento como tal he trabajado y he utilizado 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Los 4 son los únicos, 4, 5, 6, 7. Los 7 que he utilizado durante todo este documento, en todo este documento se van a presentar aquí en Mendeley. Los otros 93 van a quedar guardados en Mendeley porque no los he utilizado. Miren, ya tengo la cita y simplemente le doy formato, perdón, la bibliografía, perdón, simplemente tengo que darle formato y ya está ahí para presentar. ¿Sí? Ahora, lo que comúnmente les va a pasar es que tendrán que sacar, es posible que les pase, tendrán que sacar de su trabajo de titulación un artículo y ese artículo publicarlo en una revista. Y lo que pasa con las revistas es que dice, verás, yo en mi revista no te acepto APA, te acepto IEEE, por ejemplo. Entonces, simplemente voy a Style y escojo IEEE. Y automáticamente todas las citas de documento se cambian a IEEE. Déjenme resaltarlo. ¿Sí? Por favor, ¿puede repetir esa parte? Claro. Voy a referencias y en Style, déjenme, Spotlight. Aquí en Style escojo el formato o la citación, el formato de citación que necesito. Entonces, lo que les va a pasar también es que presentan en la revista que acepta en IEEE, por cosas de la vida no les acepta. Entonces, van a otra revista y la otra revista dice, verán, yo le acepto en Chicago. Entonces, escogemos aquí Chicago y automáticamente todas las citas se cambian a formato Chicago, incluida la bibliografía. Déjenme ponerlo en IEEE nuevamente para que se vea cómo cambia también la bibliografía. ¿Sí? Miren, ahí cambia la bibliografía también. ¿Sí? Entonces, para eso sirve Mendeley. Mendeley, agregado o sumado a conocimientos sobre normas APA es muy funcional, es más fácil, más rápido escribir un artículo o un trabajo de investigación. Y ya para terminar,
este minuto que me queda, quiero mostrarles Urkun. Quiero mostrarles Urkun o el sistema antiplagio. Es un sistema de reconocimiento de texto automatizado. O sea, este sistema va de párrafo en párrafo de su trabajo y lo va comparando en Internet. Lo va comparando en Internet, en blogs, en páginas web, en bases de datos de información científica, incluso en otras instituciones educativas que tengan Urkun aquí en el país, también, bueno, en el país y en América Latina, también va a comparar contra esos trabajos. Algo que he visto, una práctica que he visto es buscar en cierto idioma, traducirlo al español, parafrasearlo y colocarlo en su trabajo de titulación. También lo capturas. Esta herramienta es muy potente, captura o identifica idiomas del ruso, el inglés, el francés, y detecta ese tema. Entonces, la idea de este sistema, que solo tienen acceso los docentes, ustedes también tendrán a modo de ejemplo, o sea, como para que vayan afinando ciertos detalles de su publicación, pero la versión completa la tienen los docentes. Básicamente lo que hace es emite un porcentaje de similitud sobre los trabajos. Por un lado te muestra lo que usted ha escrito y por el otro lado muestra de dónde se ha encontrado el mismo texto. Entonces, utilicemos bien estas herramientas, citemos lo que tomemos de internet y no nos hagamos problema. ¿Cómo se llama la herramienta antiplagio, por favor? Urkun. URCUN. Sí, Urkun, URKUND. Igual lo van a poder ver en las presentaciones. Ahí puse en el chat, Urkun, ya. Ahora Gracias. no vemos la presentación. No, ya, ok, déjenme ver. Santiago. Ay, ¿qué pasó? Perdón. Santiago, Jessica, sí nos van a hacer el favor de subir esta grabación, ¿verdad? Porque algunos compañeros de la carrera no lograron unirse, se confundieron con el enlace. Sí, no se preocupe, está grabándose la presentación, luego les pasamos. Gracias. Ya, a ver, ¿ahí se ve ya? Sí, ahí se ve. Eso. Entonces, miren, aquí tenemos el sistema antiplagio Urkun. Miren, presenta un porcentaje de similitud. La universidad tiene ciertas políticas sobre este porcentaje, e incluso dependiendo del porcentaje, que entiendo que es el 40%, de todo el documento, usted puede ir a un comité de ética. Eso solo como información. Urkun, utilícelo como la versión estudiantil, como una forma de ir validando su trabajo, ir viendo dónde está fallando. Miren, aquí ven, aquí está el texto que les decía que usted ha escrito y aquí se encuentra el texto que se encontró en internet y le da un porcentaje de similitud. Si usted ha copiado textualmente todo el párrafo, le va a salir un 100%. Si usted ha cogido y ha hecho estas técnicas kamikazes por esconder o maquillar el plagio, como les decía, traducir de ruso, inglés o español a español y de ahí parafrasearlo y todo eso, también lo detecta y genera un porcentaje. Entonces, utilicemos bien las herramientas, utilicemos bien estos talleres. Como les digo, este no es el único taller y no es que solo se van a quedar con la presentación y la grabación. También ustedes pueden acceder a otras capacitaciones permanentes que da la biblioteca. Y voy a pasar a eso para que ustedes lo tengan presente. Miren, al momento de utilizar y organizar la información, por favor, tener en cuenta licencias de la información. Si usted para una encuesta utiliza alguna información, asegúrese que usted pueda utilizar esa información, ¿sí? Que lo diga explícitamente que usted pueda utilizar esa información. Evite el plagio. El plagio, a ver, con conciencia o sin conciencia, sigue siendo plagio, ¿sí? Derechos de explotación de información, esto es lo que protege también la propiedad intelectual.
También sirve para publicar una obra, una edición comercial, se publica con ISBN, ISSN, y se comete plagio, aún así su trabajo lo publique en licencia open source. Si usted ha tomado algo y no lo referenció, también constituye o también es plagio, independientemente de la forma en que usted lo publique. Es decir, yo creo que no, algunos saben decir, no creo que hay problema porque el trabajo no estoy cobrando por mi trabajo. Sí, pero al publicarse y tomar y no citar la idea de otros, también se constituye en un delito. Una Bueno, mire, pregunta, o sea, el sistema, si uno lo cita bien, ¿no lo considera plagio? no, no lo considera plagio, pero aquí hay un detalle importante y me voy a regresar. El sistema genera un porcentaje de similitud automatizado, pero este porcentaje de similitud automatizado pasa por la revisión del docente. Y el docente tiene la potestad de ir marcando aquellos párrafos que sí considera que son plagio y aquellos párrafos que no considera que son plagio. O sea, por encima del criterio o del informe de la herramienta prevalece el factor humano, o sea, el docente, el criterio del docente. Entonces, la revisión del docente es a la final la que prevalece sobre esta revisión. Y, Gracias. Una pregunta más. dígame. Yo he intentado descargar la aplicación, pero cuando lo busco en Play Store, no sé, no me sale con el mismo nombre. No sé si en la aplicación del celular tiene otro nombre. ¿Está buscando Mendeley? Sí, Urcon. Mendeley. Sí, debe estar. Bueno, esos ya son temas técnicos que tendría que validarlo directamente con la información de ayuda de Mendeley. Entonces ahí le debe decir para tal sistema operativo, no sé si su teléfono sea iOS o Android, que descárguese de tal lado. Eso ya son cositas muy, muy específicas. Yo creo que sí yo creo que lo tengo, déjenme ver, si actualicé mi teléfono, yo lo tenía en Android. Y sí, lo sigo teniendo en Android. ¿Y con el mismo nombre? Sí, con el mismo nombre. Yo lo busco y no aparece. Bueno, gracias. Muy bien, para acceder a estos micro talleres, o sea, si ustedes quieren información, a ver, les pasamos las presentaciones, les pasamos la grabación y todavía tienen dudas, ustedes pueden inscribirse a los talleres que ofrece la biblioteca regularmente, ingresando a la página de biblioteca, biblioteca.tpl.edu.es, y en la página principal van a encontrar un botoncito que dice inscripción a microtalleres. Dan clic sobre ese botón, llenan sus datos personales, escogen el horario. Ahora estamos ofreciendo los martes y jueves en la mañana desde las 8 hasta las 11:30 me parece, y en la tarde desde las 17 horas hasta las 20 horas 30. Este horario es para para el taller completo, que incluye base de datos de información científica, que es 1 hora y media, Mendeley y APA, que es 1 hora más, una hora más, y Urcon, que solo es para docentes. Entonces, si usted aprovecha estos micro talleres, a donde usted puede ya ir con dudas más específicas, más relacionadas con su trabajo de investigación, y se pueden ahí validar, y se pueden despachar tranquilamente. Si tiene dudas sobre los recursos de la biblioteca, igual hay 2 botones de teleasistencia. Uno es para información general, incluida la base de datos de información científica, y otro es para cuando les toque hacer el trabajo de titulación. Hay un formato que se debe seguir como universidad para presentar los trabajos de titulación y usted debe seguirlo desde el primer momento para que se facilite. De esto ya hablé. A ver, no sé si tienen preguntas finales. Santiago, ¿podría repetir el horario de los talleres? Claro, de martes y jueves de 8 a 11 horas 30 el taller completo. Por ejemplo, vamos, si utiliza, creo, el primero es base de datos de información científica. Si solo quiere tomar el de base de datos de información científica, en la mañana debería tener disponible 1 hora y media, desde las 8 hasta las 9 horas 30 para recibirlo. Si ya desea todo el combo completo, o sea, base de datos, normas APA, Mendeley, tendría que tener disponible de 8 a 11 horas 30. Y en la tarde, igual, de 17 a 18 horas 30, base de datos, y todos los talleres completos desde 17 horas hasta las 20 horas 30.
Muchas gracias. Muy bien, cualquier tema técnico sobre las bases de datos de información científica, por favor, les dejo el correo de contacto del área de tecnología. Y si no es más, muchas gracias por su atención y nada más recordarles desearles todo lo mejor y bienvenidos a la UTPL.